Bueno, pues una campaña que vamos a llevar a cabo desde la propia delegación territorial, enfocada, como todos sabéis, al control de los virus y en este caso al rugoso, que como yo le decía a Adolfo, algo he aprendido yo del virus del rugoso en mis 3 años y medio que he sido delegada territorial de Agricultura. En segundo lugar, y no menos importante, quiero agradecer la presencia de nuestro almeriense más universal de Ejido, nuestro director general de Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez, que como sabéis, pues aparte del gran trabajo que está haciendo al frente de la consejería, bueno, pues un aliado especialmente en la provincia de Almería, un aliado en todos los aspectos en cuanto a toda la cuestión que tiene que ver la resolución de subvenciones, etcétera, etcétera, camino y demás, pero muy principalmente en estas cuestiones que nos afectan con los temas de los virus y constantemente hablando con el Ministerio en conversaciones y con los agricultores enfocado pues, a todo el tema de los insumos que luego tenemos que aplicar. Y por último, bueno, pues saludar también al que más sabe, ¿no?, del virus del rugoso, del que yo más he aprendido siendo delegada territorial, que Adolfo, ¿no?, el jefe de servicio, el que, bueno, pues el que cuando, como muy bien sabéis, se activa una alerta, pues ahí está nuestro Adolfo, junto con el secretario general de Agricultura, que yo siempre digo que es la persona que más manda en Almería en cuanto al ámbito agrícola, porque es el secretario general de la delegación territorial, y bueno, pues evidentemente forma un equipo perfecto pues, para este tipo de control. Yo no me quiero extender, quiero saludar también a José Vicente, el director de la OCA de la Mojolera, que lo acabo de ver entrar por aquí, y como no, a todos los técnicos, los funcionarios de la delegación territorial, porque la verdad es que si me extiendo un poco más es como consecuencia del trabajo que he venido haciendo con todos vosotros durante tanto tiempo, ¿no? Así que yo termino dando las gracias, como no puede ser de otra forma, a nuestro director general, principalmente por ese apoyo continuo y esa preocupación continua que tiene con la agricultura en la provincia de Almería. Ya sabéis lo importante que es el control de una plaga, pero sobre todo el actuar de forma inminente, ¿no?, que es algo que yo he aprendido estando en la delegación territorial, ¿no?, hacerlo de forma rápida, de forma efectiva, para evitar evidentemente su propagación y luego sobre todo pues que tengamos otro tipo de consecuencias que todos sabemos cuáles son, ¿no?, que son pues eso, que pueda saltar un tipo de alerta que en definitiva muchas veces nos puede hacer tanto daño a nuestra agricultura. Así que felicitaros por vuestro trabajo, a todos los técnicos, a la delegación y, como digo, pues muchísimas gracias, reiterar las gracias a nuestro director general. Bueno, muy buenas tardes a todos. Arantxa, muchísimas gracias por venir. Arantxa, como ya bien sabéis, fue la delegada de Agricultura. Aprendió mucho, pero no se te ha olvidado nada. sigue perfectamente en forma con la agricultura, con la ganadería, con la pesca y con el agua, ¿no? Con el agua, que por donde pasamos en la feria siempre estamos hablando de agua, 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 agua. Y la verdad es que es el tema que más nos ocupa en estos momentos a toda la consejería, empezando por la propia consejera, por Carmen Crespo, hasta el último técnico de la última OCA de toda Andalucía. Gracias, Manolo, por estar aquí esta mañana con nosotros. Yo sí quiero decir una cosa, y es que con la dirección general que lleva, pues con toda la direcciones generales, pero con la dirección general de la producción agraria que dirige, coordina Manolo, bueno, pues que somos uno. Estas jornadas que hemos montado, esta presentación que vamos a hacer de la campaña divulgativa de control del rugoso, la hemos hecho entre Sevilla y Almería, videoconferencia, muchas llamadas de teléfono entre Adolfo, nuestro jefe de servicio, y la jefatura de servicio de la consejería. Y bueno, ahí está el fruto. Yo siempre digo que 10 cabezas piensan mejor que 2 y sobre todo mejor que una. Y ahí está el fruto del trabajo. Un trabajo que lo que queremos es, lo que como bien decía la delegada del gobierno, es anticiparnos, hablar de las medidas de control, intentar en la medida de lo posible, bueno, pues con un virus que tenemos, que está con nosotros y que tenemos que aprender a convivir con él, estableciendo las medidas suficientes
para que no sea un gran impedimento a la hora de la productividad. Y por último, quiero agradecer a Infoagro, la organización de la feria, un magnífico evento que está teniendo un éxito palpable. Solamente tenéis que girar la cabeza y ver la cantidad de personas que hay por todos sitios. Ayer estuvimos toda la mañana aquí y bueno, está siendo una feria con muchísimo éxito, con una vocación de crecimiento muy importante y por supuesto la consejería y la delegación va a estar apoyando esta feria como no puede ser de otra forma, con presencia, con charlas, con jornadas y dando este doble carácter que tiene la feria, una feria del agricultor, combinándola con la parte técnica, con la parte profesional, que para eso también está la feria y es un momento que nos sirve para coordinarnos, conocernos, ponernos cara y echar un rato juntos, que siempre estamos con la videollamada y la videoconferencia y nos perdemos. Y por último agradecer a José Antonio Aliaga, José Vicente, a los técnicos de la casa que están aquí con nosotros, bueno, por vuestra asistencia. Manolo. Bueno, muchas gracias a ambos por vuestra presentación y vuestro cariño, que sabéis que es mutuo. Yo sí quiero decir que estamos muy preocupados y de resultado de esa preocupación, que ya en el año, siendo Arantxa delegada de Agricultura, en el año 2019, tuvimos el primer foco de un positivo en tomate precisamente en el municipio de Vícar, que actuamos con la mayor rapidez y diligencia posible para evitar su propagación. Sabíamos que en otros países estaba haciendo estragos, en Holanda, en otros países estaba reproduciéndose, contaminándose muy rápido, y de ahí que tomásemos todas las medidas para evitar que se propagara, aun sabiendo que este tipo de virus, por sus características, pues se transmite por contacto, es muy fácil de transmitirse y era difícil evitar su propagación. Pero aún así, pues ya digo, hicimos aquella intervención, aislamos aquellos invernaderos, indemnizamos la retirada de cosecha de aquellos invernaderos y bueno, pues de alguna manera lo hemos mantenido un tiempo, pero durante este año pasado, pues hemos visto cómo ha habido un crecimiento en infección en superficie afectada y por tanto había que hacer algo. Por eso desde la delegación Antonio me llamó y nos puso en alerta que teníamos que hacer algo para evitar que esta campaña siguiente continúe propagándose. De ahí esta campaña que ahora va a presentar Adolfo como jefe de servicio, el hecho de que intentemos advertir, avisar, recordar aquellas medidas que como la fase de producción, agricultor debe de mantener y no olvidar aquellas medidas profilácticas, sobre todo de higiene, de bioseguridad, pues que tengan la mayor alerta posible. Y también, por supuesto, desde la propia consejería, desde la administración, queremos seguir pues fomentando y poniendo en práctica aquellos controles a todos los operadores que ponen tanto semillas como plantas en manos del agricultor. Todas esas medidas, ninguna es la solución perfecta, ninguna es la solución definitiva, pero sí sabemos que la suma de todas esas medidas, con la mayor rigurosidad y con la mayor profesionalidad, pues podremos conseguir que tengamos una menor incidencia de esta plaga tan agresiva y que tanto daño puede hacer. Ya digo que, además, desde la consejería seguimos trabajando y coordinando con la delegación territorial, con el IFAPA, con los laboratorios, para que podamos poner en conocimiento de nuestros agricultores toda la información necesaria para, bueno, en definitiva, poner conocimiento y evitar su propagación. Yo ya no me voy a extender más. Dar las gracias especialmente que nuestra delegada del Gobierno haya querido acompañarnos aquí esta mañana en esta jornada que queríamos darle importancia y que la hemos hecho aquí en el marco de la Infoagro. Y le paso la palabra a nuestro jefe de servicio que nos va a presentar la campaña. Muchas gracias. Antes de presentar lo que es la campaña, vamos a hablar un poquito del virus rugoso y de qué ha pasado aquí en esta provincia y sobre todo pues vamos a hablar un poquito de la normativa y de por qué nosotros, la administración, pues hacemos lo que hacemos cuando por desgracia tenemos un caso de virus rugoso. Bien, como ha comentado ya tanto los delegados como el director general, yo soy Adolfo Chavena, el jefe de servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de aquí de la Delegación Territorial de Almería. Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar conociendo un poquito el virus. Vale, de acuerdo. O déjame saber. ¿Ahora? Vale.
Bien, vamos a empezar conociendo un poquito el virus, no os preocupéis, no vamos a repasar todo y cada uno de esos nombres, lo único que sí me interesa de toda esta diapositiva es repasar que es un virus que pertenece al género Stomagovirus, con lo que ello conlleva, sobre todo por las características que tiene, y me estoy refiriendo concretamente a este tipo de características. Bueno, antes de eso, vamos a ver la distribución. Como sabéis, es un virus bastante nuevo, desde el año 2013-2014, y se está desarrollando a nivel mundial, allá por Jordania, por Israel empezó. Y como veis, la distribución actual es esa que ahí aparece. Obviamente, todo lo que es el arco mediterráneo, a excepción de lo que es el norte de África, pues está distribuido. Es curioso el tema del norte de África que no aparezca, al igual que la parte de América del Sur. En el resto de continentes, pues prácticamente está en casi todo. Es decir, en muy poquito tiempo, la verdad es que la distribución es, digamos, ha sido exponencial, y de ahí eso nos puede llamar la problemática que este virus nos puede generar. Respecto a las principales características, lo que más nos interesa, y por eso se establecen las medidas que se establecen, son sobre todo que conozcáis, de hecho yo creo que ya lo conocéis todos, pero bueno, por si acaso la vamos a repasar, que la principal vía de transmisión de este virus es de forma mecánica, ¿vale? Esa transmisión de forma mecánica se produce sobre todo cuando en determinadas plantas se pueden provocar determinadas lesiones o determinadas heridas, y el virus lo podemos portar prácticamente en cualquier tipo de material, y cuando entra en contacto el virus con esa lesión que se ha producido anteriormente, pues se produce la infección, ¿vale? Por tanto, hay que tener mucho cuidado, y por eso una de las prácticas que aconsejamos es que haya una desinfección correcta, haya un trabajo de forma ordenada, que ahora después repasaremos. También es importante que conozcáis que los tomovirus pueden permanecer durante mucho tiempo, pues en cualquier tipo de superficie, tanto superficie inertes como superficie biológica, e incluso puede permanecer durante mucho tiempo en suelo y soluciones nutritivas. Es importante también, y por eso nosotros cuando vamos a un invernadero hablamos de las colonias de abejorros, que sepáis que las colonias de abejorros pueden ayudar a la transmisión del virus, ¿vale? Y por tanto, digamos, cuando en un invernadero aparece pues un brote rugoso, le indicamos que a ser posible quite las colonias de abejorros, y sobre todo que no haya transferencia de colonias de abejorros entre las diferentes naves. ¿Qué más? Pues comentaros también lo que os he dicho anteriormente en cuanto a que es un virus que prevalece durante muchísimo tiempo y con carácter infectivo en el suelo, y es obviamente función del tipo del suelo, es función también del contenido de humedad y de otras condiciones ambientales. Bueno, pues una vez que ya conocemos las características más importantes, aquí también es interesante que repasemos la sintomatología de este virus. En tomate, en hojas, sobre todo suele aparecer esas zonas cloróticas, bueno, todo esto que aparece ahora, o que podéis ver en la fotografía, ese mosaico y moteado que es típico, y los estrechamientos de las hojas que también son bastante típicos. Y en ocasiones, como podéis ver en la foto de la izquierda, pues ciertas manchas necróticas en pedúnculos, cálices y pecíolos. Si nos vamos al fruto del tomate, pues digamos la sintomatología más característica es esta que aparece ahí, esas manchas amarillas, también marrones, y las típicas rugosidades, que es por lo que se le da el nombre, junto con deformaciones y por supuesto una maduración completamente irregular del fruto, que muchas veces hace que sea inviable comercialmente ese fruto. En pimiento, puesto que es un virus que afecta tanto a tomate como a pimiento, pues digamos en hojas la típica sintomatología es la deformación, coloración amarillenta y el mosaico de las hojas, y luego en los frutos pues es típica áreas amarillas, marrones o rayas verdes. Bien, una vez que conocemos ya esas características del virus, vamos a ver qué nos dice a nosotros la normativa respecto a cómo tenemos que tratar este virus. En este sentido, comentaros que hay dos reglamentos fundamentales en cuanto a que establecen las medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión Europea del virus rugoso. Uno es el reglamento del año 2016-2031, que es el general para cualquier tipo de plaga, y luego estaría el reglamento específico para el virus rugoso, que se publicó en el año 2020, que es el 1191, que ha tenido varias modificaciones. Aunque no recojo en las diapositivas esas modificaciones, sí que en el resto de las diapositivas las modificaciones están introducidas. Bien, si vemos esa normativa, digamos, lo más importante que podemos ver es que como el virus se puede transmitir a través de las semillas, se puede transmitir a través de las plántulas, lo que tenemos que poner es qué condiciones tienen que cumplir esas semillas, tienen que cumplir esas plántulas para poder trasladarse dentro de la Unión Europea, ¿vale? Y también qué condiciones tienen que cumplir esas semillas y esas plantas cuando se importa dentro de la Unión Europea. Si hablamos de vegetales,
para plantación, es decir, de plántula, para plantación que se mueven dentro de la Unión Europea, lo primero que tenéis que saber es que esa planta siempre debe ir acompañada sí o sí del pasaporte fitosanitario, ¿vale? Pasaporte fitosanitario, como todos sabéis, es una etiqueta que pone el operador, quien ha producido esa planta, que garantiza que ese material vegetal va libre de determinadas plagas cuarentenarias y de RNQP, de plagas reguladas no cuarentenarias. Pero es que además de eso, lo que nos dice la normativa es que nosotros, la administración, también tenemos que velar porque esa plántula no lleve el virus rugoso. ¿Cómo? Pues con lo que ahí está puesto. Los vegetales especificados, entender vegetales especificados por la plántula de tomate o la plántula de pimiento, pues han sido cultivados en sitio de producción. Sitio de producción son los semilleros, donde sobre la base de nuestras inspecciones se sabe que esa plaga no está presente, ¿vale? Y en segundo lugar, obviamente, si he dicho lo primero que es un virus que se transmite de forma mecánica por contacto, pues obviamente los diferentes lotes tienen que estar separados en los semilleros, separados físicamente. Eso en cuanto a plántula. En cuanto a semillas, ¿qué nos dice la normativa? Pues que obviamente las semillas que se producen dentro de la Unión Europea o que se mueven dentro de la Unión Europea tienen que ir acompañadas de su pasaporte fitosanitario, y como les he comentado anteriormente, pero es que esa plántula, o esa semilla, perdón, digamos, le hemos tenido que realizar nosotros y, bueno, y obviamente a los operadores una serie de controles. En este caso, a las plantas madre, es decir, las plantas donde se han sacado esas semillas, se han producido de nuevo en un sitio de producción donde bajo nuestros controles, pues se sabe que esa plaga no está presente. Segundo, esas semillas o esas plantas madre han sido sometidas a muestreo y análisis de tal forma que en base a esas analíticas, de nuevo, pues se puede constatar que están libres de la plaga especificada y por último se tiene que registrar y documentar el origen de todos y cada uno de los lotes. Bien, estos serían los dos casos de semillas, plántulas producidas dentro de la Unión Europea y para su movimiento dentro de la Unión Europea. Para su movimiento entiendan que es desde que sale de un semillero hasta que llega al agricultor, ¿vale? O desde que sale una casa de semilla y se va al semillero. ¿Qué pasa respecto a la importación? Porque ya saben que aquí se trae bastante semilla de fuera. En este caso, lo que dice la normativa es que ese material vegetal, en el caso de que estuviéramos hablando de plántulas, tiene que venir acompañado de un certificado fitosanitario, ¿vale? Certificado fitosanitario no es lo mismo que un pasaporte fitosanitario que les he comentado anteriormente. El certificado, digamos, es un documento que emite el punto PIS del país de origen donde se indica que esa planta cumple determinados requisitos, sobre todo en cuanto a que está exenta de determinadas plagas y enfermedades. Bien, pero no solamente ese certificado fitosanitario tiene que tener en uno de sus epígrafes una declaración que se llama declaración adicional por una serie de elementos que obviamente implican que o que en este caso las administraciones del país de origen han realizado una serie de controles sobre esas plántulas. Concretamente, el primero sería una declaración oficial de que esos vegetales para plantación proceden de semillas que han sido sometidos a esos muestreos y análisis y como consecuencia de esos muestreos y análisis, pues obviamente no tienen el virus. Y segundo, que esos vegetales para plantación han sido producidos en un sitio de producción que bajo nuestro control, bueno, en este caso bajo el control del país, de la administración del país de origen, se sabe que esa plaga está libre, o sea, ese material vegetal está libre de la plaga. ¿Qué pasa si lo que importamos es pimiento que generalmente puede ser resistente a este virus? Pues que en ese certificado fitosanitario, en la declaración adicional, tiene que venir recogido sí o sí esa mención que es resistente al virus, ¿vale? Eso respecto a plántula. Respecto a semilla es muy parecido. Obviamente debe venir, lo que nos dice la normativa es que debe venir acompañada de certificado fitosanitario y además pues se tienen que cumplir determinados requisitos más, algunos más. ¿Cuáles? Que las plantas madres de esas semillas, pues de nuevo han sido producidas en un sitio de producción que nosotros, el país de destino, de origen, ha controlado y obviamente no está la plaga en esas plantas madres y que las semillas o plantas madres han sido muestreadas y analizadas y en función de ese análisis pues están libres de ellas. Si no se cumple esto, obviamente no se puede importar, eso está claro, ¿vale? Y el nombre del sitio de producción, de nuevo, pues ha sido registrado. Y en cuanto a pimiento, pues 3/4 de lo mismo de lo que he dicho anteriormente en plántula, es decir, cuando se importa semilla de un tercer país que se sabe que es resistente al virus rugoso, debe de venir con su certificado fitosanitario indicando concretamente esa resistencia. Bueno, a pesar de todo esto, la Unión Europea en el año 2021 vio que se podían pasar determinados lotes positivos y introdujo una modificación al reglamento de 2020, el 1191, que es el reglamento 1809, e introdujo que teníamos que hacer más controles en este caso en los puntos PIF, ¿vale?
de tal forma que de todo lo que entra aquí de terceros países se analiza al menos el 20% de los lotes, ¿vale? Y en función del país de origen, ese porcentaje del 20% se puede incrementar hasta un 50% si estuviéramos hablando de Israel y de un 100% si estuviéramos hablando de China. Es decir, todo lo que procede de China, todos los lotes se deben de analizar, si procediera de Israel el 50% y del resto de países el 20%. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la normativa cuando ya aquí encontramos en un invernadero, en una casa de semillas, en un semillero, encontramos el virus rugoso? Pues obviamente trata de forma conjunta lo que es el semillero y lo que es la casa de semillas, porque obviamente las plántulas y las semillas no se pueden dejar que se dispersen si tienen el virus. Y lo que dice ahora mismo la normativa es que si en un semillero o si en una casa de semillas se encontraran lotes positivos a rugoso, lo que habría que hacer, y de hecho es lo que estamos haciendo, es retirar y destruir inmediatamente los lotes infectados de los vegetales para plantación, ¿vale? Obviamente, como ahí está el virus, pues hay que aplicar una serie de medidas específicas de higiene al personal, pues sobre todo para evitar que se disperse dentro de esas instalaciones y destruir o tratar el medio de cultivo de donde se ha obtenido esa semilla o esa plántula. ¿Qué pasa si encontramos el virus rugoso en un invernadero? Y esto lo quiero dejar claro porque yo sé que muchos agricultores tienen miedo a comunicarnos a nosotros que tienen virus rugoso en sus instalaciones, pues porque habrán visto que durante un par de años, ahora lo comentaré de una forma detenida, pero durante un par de años hemos destruido los invernaderos donde hemos detectado positivos de rugoso. Sin embargo, con esa modificación que les he comentado anteriormente, con el reglamento 1809, esto ya no es así, ¿vale? Si nosotros encontráramos un invernadero con rugoso, lo que nos dice la normativa que tenemos que hacer es retirar y destruir todos los vegetales del sitio de producción y mirar lo que pone a continuación, al menos al final de la temporada de cultivo. ¿Eso qué significa? Que el hombre puede convivir con esa planta, ¿vale? Obviamente teniendo en cuenta una serie de medidas profilácticas y de medidas de higiene, que son las que están establecidas en el segundo punto. Debe de aplicar también unas medidas específicas de higiene de personal, a la estructura, las herramientas, maquinaria, sitio de producción, etcétera. ¿Para qué? Para intentar evitar la dispersión del virus. Y por supuesto destruir o tratar el medio de cultivo. Antes de la modificación siempre se hablaba de destruir el medio de cultivo, pero ya con la modificación que se introdujo en el reglamento 1809, el medio de cultivo, los sacos de perlita, etcétera, no hay por qué destruirlo, siempre y cuando se desinfecte correctamente. ¿De acuerdo? Por tanto, a los agricultores, si tienen casos de rugoso, no tengan miedo a comunicarnos a nosotros, porque nosotros no vamos a ir a decirles destruyan esto. No, tú puedes, obviamente las plantas que estén afectadas, esas sí hay que destruirlas, porque además es bueno para él, para evitar la propagación del virus, pero puede continuar con el cultivo al menos hasta el final de la temporada de cultivo. Bueno, pues ya hemos hecho un pequeño repaso de la normativa, quizás un poquito rápido, pero quizás con el tiempo que nos quedan 10 minutos, no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí en Almería y también en Andalucía? Pues lo ha comentado anteriormente el jefe el director. La primera detección la tuvimos en esta provincia el 15 de noviembre del año 2019, ¿vale? Y como consecuencia de esa primera detección, obviamente nosotros vamos allí, le comunicamos al señor lo que había y empezamos a investigar. Empezar a investigar significa que nos empiece a identificar pues, sistemas de cultivo, que nos empiece a identificar qué variedad está utilizando, que nos empiece a indicar si la planta está injertada o no está injertada, que nos indique de qué semillero procede, ¿vale? Y de qué casa de semillas procede esa variedad o esas variedades, ¿vale? Y realizamos esa investigación para intentar ver el origen del brote. Bueno, pues como consecuencia de ese primer brote, al final vimos que había 7 invernaderos afectados con una superficie total de 6,76 hectáreas. La actuación que hicimos en ese momento, a finales del año 2019, principios del año 2020, fue muy rápida y conseguimos erradicar el virus. Es lo que ha comentado anteriormente el director general, que si se consigue, si hay una colaboración entre el sector y nosotros, podemos conseguir intentar erradicar los brotes de virus. Bueno, ¿qué ha pasado posteriormente? Pues en el año 2020 hubo otro positivo, en este caso en lotes de semillas de pimiento, ¿vale? En un centro de investigación de semillas y como ya les he comentado anteriormente, fueron destruidas todos esos lotes. También ese año hubo un positivo, en este caso en tomate, en un centro de investigación de Almería.
Y en los años 2021 y 2022 pues, ha habido hasta 10 detecciones más, 3 en productoras de semillas, casas de semillas, 1 en semilleros y 6 en invernaderos. En la actualidad, en el año 2023, aunque no estén aquí los datos, pues estamos investigando actualmente, creo que son 5 brotes más. De hecho, aquí hay compañeros que están investigando esos brotes. De hecho, uno de los que estamos investigando actualmente nos viene de una detección que hubo en Sevilla el 18 de noviembre del año 2022, que fue la primera vez que apareció este brote en la provincia de Sevilla. Por tanto, digamos, estas son las detecciones que tenemos actualmente constatadas. Aquí en este cuadro, bueno, en esta diapositiva pueden ver digamos, en esos años, 2019, 2020, 2021 y 22, pues las las detecciones que tenemos, los diferentes brotes que hemos tenido. En el año 2019, solamente en la parte de Vícar, como ha comentado el director general, y después pues ya ha ido un poquito por bastantes municipios. Bueno, cuando tuvimos el primer brote, obviamente lo que nos establece la normativa es que nosotros tenemos que establecer una zona demarcada. No me voy a parar mucho en qué es una zona demarcada, pero esa zona demarcada básicamente en este ámbito pues coincide en este caso con el virus donde se detectó el virus, y todo ello fue aprobado en una resolución, la del 24 de enero del año 2020, y en esa resolución se recogieron una serie de medidas de control que son, por supuesto, completamente válidas en la actualidad, y muchas de ellas están trasladadas a ese folleto que tienen ustedes ahora mismo en sus manos, ¿vale? Lo primero que está claro, y que yo creo que a nadie ya no se le ocurre, es utilizar plántulas. Obviamente hay que utilizar siempre plántulas procedentes de semilleros autorizados debidamente inscritos en el ROCI, y obviamente esto es extensible también a las variedades, a las semillas, ¿vale? Hay que comprar semillas de casas de semillas debidamente autorizados e inscritos en el ROCI y que estén autorizados a emitir el pasaporte fitosanitario. Es importante que si tienes el virus hay que proceder a la eliminación total de los restos vegetales, incluidos las raíces, para que en años posteriores, sobre todo, pues quitar inóculo del medio, ¿de acuerdo? Proceder a la destrucción inmediata de plantas sospechosas, y no solamente de las plantas sospechosas, sino también sus adyacentes, por lo que he comentado anteriormente en cuanto a que se puede dispersar por contacto. Proceder a la eliminación de malas hierbas. Hay determinadas malas hierbas que pueden ser reservorio de este virus, algunas Chenopodiaceae, algunos Solanum, ¿vale? Y por tanto es importante, aquí sí recomendamos quitar esas malas hierbas, en otros ámbitos no, pero aquí sí es importante quitarlos, ¿vale? Y por supuesto, una vez que ya tienes el virus, es importantísimo la desinfección de manos, útiles de trabajo, y también el tema de la ropa, porque obviamente en la ropa, en esos útiles de trabajo, en esas manos, el virus, como anteriormente les he comentado, puede estar y podemos ayudar a transmitirlo a otras plantas, y por tanto no impedirle su paso. Más medidas. Pues obviamente reemplazar, desinfectar también los plásticos de acolchado del suelo cuando tenemos el virus ya, los tutores, anillas, etcétera. También el tema de tuberías es importante su desinfección. Esto también es muy importante, prohibir la entrada de personal ajeno a los invernaderos con carácter general. Yo sé que a todos nos gusta mucho que la gente vea nuestros invernaderos, que vean lo bien que lo estamos haciendo, qué bonito tenemos el cultivo, pero la verdad es que en el momento en el que estamos hablando y con este tipo de virus, es importante que la gente que entra a nuestros invernaderos no sea nada más que la que tiene que entrar allí para trabajar, o sea el propietario. Yo, de hecho, haría extensible esta medida también al tema de los semilleros. Yo sé que a todos nos gusta mucho ir al semillero a ver nuestra plántula, pero es que no sabemos de dónde venimos, ¿vale? No sabemos de dónde venimos, y no sabemos si venimos de un invernadero que por H o por B hemos pillado cualquier tipo de virus y lo podemos trasladar. Entonces, por el bien de nuestra plántula y por el bien del resto de plántulas o del resto de lotes, yo prohibiría esa entrada al personal ajeno a esos invernaderos. Y por supuesto, en esa resolución también se establecía la necesidad de que si tenían alguna duda, obviamente, pues que se pusieran en contacto con nosotros. Estas eran medidas preventivas. Luego había otra serie de medidas que eran más que medidas, eran recomendaciones. Obviamente lo más importante es que, si es posible, se utilicen variedades que sean resistentes o tolerantes, ¿vale? Intentar instalar pediluvios con desinfectante a la entrada de cada pasillo. También trabajar de forma ordenada es muy importante. ¿Para qué? Porque si trabajas de una forma ordenada y por H o por B te entrará el virus, vemos la evolución del virus y podemos intentar identificar cuál es el origen de esa entrada, ¿vale? La solarización parece ser que está funcionando bastante bien, ¿vale? Si se hace durante un tiempo prolongado y se consiguen temperaturas bastante buenas, no significa que vaya a quitar todo el inóculo del invernadero, pero tal y como ha comentado anteriormente el director general, la ayuda de muchas pequeñas medidas puede hacer que digamos, tus cultivos futuros sean viables.
La rotación de cultivo. La rotación de cultivo es fundamental, ¿vale? De hecho, era obligatoria antes de que se modificara el reglamento 1191. En el 1809 ya ha quitado como obligación esa rotación de cultivos, pero nosotros en los casos que hemos visto en 2019-2020, que hemos vuelto, por supuesto, hemos vuelto a ir a ver qué ha pasado, en aquellos que se han realizado rotación de cultivos, las siguientes campañas han sido bastante buenas. Eliminar los sustratos de aquellos invernaderos en los que el cultivo haya sido afectado por virus transmitidos. Obviamente esto no es así en la actualidad, porque ya les he comentado anteriormente que ya se permite también no solamente la eliminación, sino que se permite la desinfección. Y por último, en caso de que se empleara pues material de embalaje que fuera reciclable, las típicas cajas para coger el fruto, pues obviamente cuando entren de nuevo a nuestros invernaderos deberían de ser desinfectadas. Bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la actualidad respecto al virus rugoso? Además de aplicar la normativa, pues estamos intensificando, lo ha comentado el director general, estamos intensificando los controles sobre semillas y plantas con destino a plantación. De hecho, estamos incluyendo, además del virus rugoso, más virus. El pez y otro virus, el motet, que es, digamos, el TOMMV, digamos, es un virus, también un tobamovirus, que ahora mismo está en la lista de alerta de la EPO y también es un primo hermano del virus rugoso y también puede ser que origine graves daños. Entonces nos queremos anticipar, queremos saber si lo tenemos o no lo tenemos y por tanto vamos a empezar a analizar también este virus y el pez vamos a empezar a analizarlo, lo estamos analizando ya de hecho, porque parece ser que la interacción entre el virus rugoso y el pez al final hace que las plantas colapsen. Estamos realizando medidas de divulgación de las medidas encaminadas a través de la publicación de ese folleto. Y ese folleto también lo van a poder encontrar en la página de RAIF. Ahora les mostraré el camino para encontrarlo en la página de RAIF. Y estamos colaborando con el sector, con otras comunidades autónomas y con el Ministerio de Agricultura en la elaboración de un Plan Nacional de Sanidad Vegetal del cultivo para el caso del tomate. Aquí en esta diapositiva, y ya me queda muy poquito, Almudena, no te preocupes, esta sería la página web de la RAID, donde pueden encontrar ese folleto que tienen ustedes ahora mismo en las manos, y si le dan al link, pues obviamente pues aparece el folleto, que es el que ustedes tienen ahora mismo en la mano, pero básicamente el folleto pues viene a recoger todo lo que le he indicado. Y bueno, y a modo de conclusión, por eso te decía Almudena que tardaba ya poco, ¿vale? Está claro que la detección precoz de nuevas plagas es clave para proceder para su erradicación. Ya se lo he dicho, en el año 2019-2020 se procedió de una forma muy rápida porque hubo colaboración con el sector y se erradicaron completamente. De hecho, quizás como consecuencia de esa erradicación, quizás estamos en una posición no tan mala como otras provincias en cuanto a incidencia de virus rugoso, ¿de acuerdo? Es muy importante con el tema del virus rugoso la eliminación de plantas infectadas y del establecimiento de medidas de higiene en los invernaderos, pero no solamente medidas de higiene en los invernaderos, sino también medidas de higiene a los operadores que producen tanto semillas como que producen material vegetal. Y por último, pedirle a ustedes que para evitar la dispersión y conseguir la erradicación es clave lo que les he comentado, la implicación y concienciación con todos ustedes, porque ya les digo, si esto es así, podemos llegar a intentar erradicar algunos brotes. Obviamente, cuando los brotes son muy grandes es muy difícil. Bueno, pues me he ajustado más o menos al tiempo. Muchas gracias a todos. Ahora... si tienen alguna pregunta o algo, mientras viene la siguiente charla, podemos hablar un poquito. Ha sido una charla estupenda, Adolfo. Muchísimas gracias. No. Si tienen una pregunta, para no dejarlo aquí, sería una pregunta solo y siento ser muy estricta, pero porque si no nos comemos el tiempo del siguiente ponente. El más rápido. Alfonso, la eliminación de los frutos afectados. Eliminación de los frutos afectados. ¿Nada? Vale, indicado. No afecta. Sí. Sí. Bueno, obviamente ese es un tema que se está investigando, si quiere investigar, porque para eliminar ahora mismo en estos brotes que hemos tenido, lo que hemos hecho, lo que le hemos consultado no, es que lo hemos hecho ha sido hacer agujeros y enterrar con cal viva, ¿vale? Se está, obviamente, esa no es una vía que tenga mucho sentido, sobre todo cuando un virus está muy presente, y lo que se está investigando sobre todo es el tema del compostaje. Ahí ya hay investigación, ahí ya
estudios, sobre todo de gente de Israel, que parece que determinadas condiciones de compostaje, si se alcanza temperaturas superiores a 55 grados durante un tiempo prolongado, de más de, creo que habla de 50 a 60 días, se podría llegar a inocular bastante el virus. Pues muchísimas gracias.